Ahora sí. Ya. Bueno, gran parte de lo que ya vimos, pero de que lo pueda complementar con la segunda sección por si quedan con ciertos vacíos para el medio, porque como ha avanzado la hora. Y bueno, acá tenemos entonces el otro ejemplar que les digo que es más de tipo nativo, es claramente una representación a menor escala con adaptaciones mucho más de un ambiente boscoso del sur de Chile. Típico entonces de los que son de miembros más alargados. Grupo de los anfibios. Entonces, ese anfibio es para un ambiente más boscoso. Claro. Claro, en todo caso, aquí había un cuadro evolutivo muy particular porque precisamente acá han llegado especies de menor tamaño y que configuraron en un grupo bien específico de anfibios, que de cierta manera fueron trazando una línea filogenética bien especializada en este tipo de ambiente, lo cual es totalmente distinto a lo que existe en el hemisferio norte, que como vimos mucho más amplio, mucho más incluso mucho más invasivo, de acuerdo tienen una historia mayor. Bueno, ahí hay que introducirse un poco también al tema de cómo se ha diversificado a través del desplazamiento. Chile es puede decirse que es una isla biogeográfica y que ha estado bastante aislado en ese sentido, lo cual es también producto de la historia que ha tenido en torno a la dispersión de distintos grupos faunísticos. Les voy a pasando entonces a ver si tengo las suficientes muestras. Está un poco más apremiado con el tema del... Sí. El grupo de los reptiles, como vimos entonces, ya corresponde al grupo de los amniotas, que vimos de que tenían ya cierta independencia del medio acuático, porque tenían... acá. ¿Se ve ahí? ¿Alcanzan a ver la cámara? Sí. Ya, perfecto. Acá tenemos entonces, como les menciono, el grupo de los amniotas, que corresponde entonces al grupo que emergió y se independizó entonces del medio acuático para posteriormente tener una vida mucho más independiente en la terrestre. De esta manera entonces nos encontramos en primer lugar con el grupo de los reptiles, que si bien tiene una epidermis gruesa, tiene una variable diversificación a nivel evolutivo, partiendo entonces por el grupo de los lagartos, que desafortunadamente no los tenemos en las muestras, pero sin embargo contamos también con una rama que es bastante marginal, pero bastante igual indicativa de cómo funciona el grupo en general de los reptiles. Hay que considerar que los reptiles es un gran grupo muy diversificado que llegó desde que pudo fluctuar entre lo que son los dinosaurios hasta posteriormente el grupo de los cocodrilos, el grupo de las tortugas, como en este caso, que es todo un grupo también bien especializado. Sí, un poco más a la izquierda porque no se veía mucho. ¿Ahí? Ahí sí, un poquito más atrás. Sí, la zona dorsal, sí. Que ahora no se ve la cámara tampoco, entonces ahí se alcanzan a ver las placas, considerando entonces el tipo de configuración del esqueleto que llegó incluso a formar una caparazón. Esto, claro, entonces una vía evolutiva muy significativa y muy especializada. No obstante, no es la gran trayectoria que hicieron la gran mayoría de los reptiles que emergieron en la historia evolutiva. Considerando de que yo les había mencionado de que, por ejemplo, el grupo de las lagartijas, de los lagartos en general, son sumamente diversos y solamente consideran los que existen en la zona
centro-sur de Chile tenemos como aproximadamente unas 5 o 6 especies de lagartijas, cada una con sus distintos tipos de estructura esquelética y también de coloración y también de escamas. Todas ellas adaptadas a distintos tipos de microhábitat, tanto de suelo como es de árboles o como es de vegetación mayor. No había ninguno más de anfibios, o sea, perdón, de reptiles. A ver, vamos a... Les voy a mostrar ahora. También dentro. Nuevamente contamos con muestras limitadas para ver el tema de las aves, pero acá tengo otro ejemplar. Este tiende a tener una... ¿Se ve? ¿Habían ahí? ¿No? Que es una especie entonces de... Bueno, en primer lugar tenemos el macrogrupo entonces de las aves, que corresponde entonces a una derivación, alejamiento muy temprano de lo que correspondió entonces a los reptiles, con una evolución ya prácticamente independiente. No obstante haberse originado de este tronco, entonces emergió entonces con una morfología esquelética similar. Sin embargo, llegaron a poseer entonces una extensión en el sentido de que emergieron de ahí, primero la necesidad de regular su propia temperatura, lo cual generó todo lo que se refiere a un metabolismo mucho más amplio, mucho más entonces demandante, lo cual en conjunto entonces con el surgimiento de plumas, un tegumento que fuera lo suficientemente aislante, pudo entonces generar una mayor independencia entonces del entorno. También considerar la emergencia del culmen o pico, que también es una adaptación, una nueva innovación morfológica que no se encuentra en el resto de los reptiles, no solamente quizá comparable con ciertos grupos de dinosaurios también extintos que tenían cierto parecido con las aves, que son del grupo de los ornitisquios. Acá se puede apreciar también las variaciones que son bastante instructivas y sistemáticas, que tienen que ver con la forma del pico. Acá solamente disponemos de pero se da cuenta de que es clásico, claramente del tipo de los insectívoros. Si me permiten, lo voy a cambiar para que pueda compararse entonces con otro que está acá, pero que estamos limitados por el número de muestras. Acá tenemos entonces a los paseriformes. Desafortunadamente está mal dispuesto en el espacio, está con la cabeza hacia abajo, pero si se alcanza a apreciar entonces, tiene un pico mucho más pequeño, lo que le da entonces una clara idea de sus hábitos generalistas entonces de consumo, tamaño mucho más pequeño y por lo tanto también es bastante diverso y flexible para sus requerimientos espaciales. La coloración también es un indicativo acá de su rol en el entorno. Aquí claramente tenemos poco margen de comparación, pero por ejemplo aquí se puede apreciar la forma de las patas también, que da un indicativo acerca de cómo utilizan el hábitat las distintas especies. Las especies de aves se caracterizan por utilizar, al igual como les mencionaba recién con las lagartijas, distintos tipos de ambientes. Hay algunas que son mucho más afines a zonas abiertas, otras que ocupan ciertos elementos de la vegetación mucho más desarrollada, y otras que son estrictamente de bosque, por las cuales entonces, utilizando otro tipo de estructuras, garras mucho más fuertes para adherirse a los árboles, por ejemplo, les permiten entonces aprovechar este microhábitat resultante y así poder desarrollar tanto actividades de nidificación como de alimentación. Nada más considerar, por ejemplo, el pico más desarrollado que existe en el grupo de los carpinteros, que es un grupo bastante especializado en bosques densos, bosques bastante desarrollados, lo utilizan para
a expensas entonces de muchos árboles que son muy maduros, muy desarrollados, muy grandes entonces, que permiten entonces y contienen muchas larvas de insectos que son de su preferencia alimentaria y que son regularmente consumidos por ellos. Por lo tanto, ahí tenemos un marco referencial entonces de cómo esta morfología puede ser un indicador entonces de las distintas divisiones que han tenido las distintas aves a partir de la evolución. ¿Sí? Ahora, el último que vamos a ver acá es el de los mamíferos. Hay más personas que exceden. Ya. El otro grupo de vertebrados presentes que es bastante interés corresponde al grupo entonces de los mamíferos. Como les había mencionado entonces, fue una temprana división. ¿Se alcanza a apreciar completamente ahí? No, un poco más atrás. ¿Ahí? Ahí más o menos, de la cabeza al... Acá tenemos una pequeña variación, una raza de un tipo de roedor que se cría comercialmente para muestras biológicas. Entonces, como se puede apreciar, tenemos un plan estructural bien delimitado, entonces una cola gruesa, posiblemente también asociado con provisión de alimento bajo estaciones más o menos críticas de alimento local. Pero lo resaltante acá es que vamos a ver de que tenemos una presencia de pelo, que es una innovación estructural bien importante, que está asociado también con el desarrollo de la endotermia. Ya vemos que la endotermia significa una capacidad de movimiento mucho más preponderante que no se desarrollaron entonces en el resto de los vertebrados. Por favor. Y que entonces les permitió entonces formar distintos grupos de especies, ser bastante diverso en lo que corresponde a su clase, teniendo entonces sobre los 10 órdenes de mamíferos. No se alcanza a apreciar las características de tipo sexuales que posee, pero debe ser de considerado una de las mayores innovaciones que existe acá también es que es el desarrollo de la placenta y el desarrollo de las crías vivas internas, que no se desarrolla en ningún otro grupo de animales, entonces que les da una ventaja adicional de asegurar un éxito mucho mayor de sobrevivencia al nacer, que muchas veces, en la mayoría de los casos, está bastante restringido en condiciones naturales en el resto. ¿Qué más les puedo apreciar entonces en este contexto? El tipo de dentición es bastante novedoso también, que no existe en el resto de los vertebrados, teniendo entonces grupos de dientes bastante específicos para el tipo de alimento que consumen, y vamos a ver de que en los órdenes que van a estar asociados a las distintas especies, ya sea por ejemplo los de tipo artodiáctilo, carnívoro, roedores, tienen distintos tipos de morfología dentaria asociados entonces a su dieta. Y otra de las cosas que son bastante importantes, que desafortunadamente no se aprecian en esta aproximación, tiene que ver entonces con el tamaño del cráneo, el cerebro y su desarrollo sensorial, dando cuenta entonces de que la gran mayoría de los mamíferos tiene el olfato es uno de los elementos mucho más desarrollados, siendo secundado en gran medida por
por la visión, en lo cual tenemos distintos tipos de orientación ocular dependiendo de la percepción del entorno, lo cual se refleja principalmente en lo que se refiere a los animales de tipo, lo que son potencialmente presas, como pasa muchas veces con los artiodáctilos, el grupo de los antílopes, por ejemplo, el grupo de las cebras, el grupo de los conejos también, que es otro grupo, y también muchos lagomorfos, o sea, muchos roedores que tienen los ojos dispuestos en forma lateral en la cabeza, lo cual le permiten entonces una disposición más global del medio para ver potenciales riesgos, lo cual contrasta entonces con lo que se refieren a muchos animales carnívoros, como por ejemplo los zorros o los lobos o los leones, que sus ojos son de posición frontal y les va a permitir entonces una información mucho más precisa sobre un objetivo a cazar y posteriormente a dar una mayor efectividad al esfuerzo que realicen. Eso es como parte entonces de la integración nerviosa que desarrollan los mamíferos en torno a consecuencia de su elaborado plan corporal. Habiendo ya visto entonces las muestras, básicamente lo que nos queda ver es ustedes esto ya lo tienen de cierta manera ya más internizado, habiendo visto ya entonces en la clase anterior todo lo que se refiere entonces a la filogenética. El eje mencionado recién entonces tenemos una vinculación más cercana con anfibios, dando cuenta entonces de que tenemos presencia de branquias, por ejemplo, y ciertas características óseas asociadas también con las hendiduras faringias, por ejemplo, entonces que le permiten un acercamiento mucho más inmediato a este grupo. También importante entonces hay resaltar de que en reptiles tenemos entonces un acercamiento entonces también como uno de los precursores de la vida más en forma terrestre, que tendrían cierta vinculación también con los anfibios, pero también se distancian también en lo que se refiere la aproximación en la forma de poder disponer de los huevos. Entonces ahí tiende un alejamiento. Los reptiles entonces de cierta manera ya generan filogenéticamente, yendo ya hacia la pregunta 1, todo lo que es un grupo amniótico, con las membranas entonces que dan independencia al medio acuático, y entonces que permiten una bifurcación tanto en lo que se refiere a los mamíferos, por un lado, y a las aves por el otro, siendo entonces los reptiles como un grupo central que entonces permite estas innovaciones estructurales que dan cuenta de nuevos grupos en el tiempo, siempre con la evolución entonces gravillada. Entonces, de esa manera también corresponde a la pregunta 2. Bueno, ustedes podrán dar cuenta de lo que se refiere en mucho más práctico, lo que se refiere a la anatomía topográfica, dando cuenta entonces que tenemos planos mucho más visibles, mucho más claros, más diferenciados, donde tenemos entonces zonas cefálicas, zonas caudales, con la cabeza entonces, y lo que se refieren a los planos entonces de los propios individuos. Básicamente recordar lo que vimos en la segunda unidad, y por otra parte recordar también de que acá tenemos eventualmente simetría bilateral. Siempre entonces todos los organismos de acá tenemos son de tipo bilateral, entonces no hay mayores complejidades, no hay mayores cambios en eso, porque la bilateralidad fue un elemento evolutivo sumamente que fue muy temprano en el aumento en el camino evolutivo que llevó a la complejidad. Por lo tanto, las innovaciones en este sentido no fueron ya de mayor éxito ni de mayores consecuencias. Si las hubieron, se extinguieron rápido. Y en lo que se refiere entonces a lo último, es como casi intrascendente poder abordarlo en el sentido de que también hubieran mayores novedades, solamente considerar entonces de que, como ya vimos entonces, ya desde los platelmintos, obviamente tenemos entonces la condición triblástica,
pasando entonces por una condición celómica también, además que vino ya desde los anélidos posteriormente, y los deuterostomados, que corresponde ya a la gran rama que derivó a los cordados y posteriormente a los vertebrados. Entonces acá ya tenemos parte de las preguntas que más o menos consiste este práctico, y como les digo, está bastante condicionado a las muestras disponibles. No sé si les interesa poder revisar alguna otra de las que vimos, o si tienen alguna pregunta. No sé si... Profe, sería el del ejemplar de la ave, la segunda, que era más pequeña. Más pequeña, este es del grupo de los paseriformes. Del grupo de los paseriformes, que es un grupo bastante diverso y bastante exitoso también. Es uno de los más numerosos dentro del grupo de las aves, y uno de los que tiene mayor adaptabilidad a nivel alimentario. Tiene muchas adaptaciones a nivel de pico, lo cual entonces permite de que puedan consumir distintos tipos de alimentos. Lo mismo con el tema de las patas y del plumaje, lo cual se asocian bastante a muchos microhábitats. No son muy especialistas como otros grupos, como por ejemplo el de los carpinteros que les comentaba, que es el grupo de los pisiformes. Y para qué decir, por ejemplo, hay un grupo que se llama de los catártidos, que son de los jotes, que son especies que tienen estructuras mucho más especializadas y mucho más dedicadas a un tipo de recurso, que básicamente son la carroña, que son animales muertos, que necesitan tener condiciones de visibilidad, de mucho vuelo planeado sin esfuerzo, que permita entonces una detección mucho más precisa de estas fuentes de alimentos, y también posteriormente efectividad en la forma de poder abordarlos y consumirlos, que básicamente tiene que ser rápido. Entonces, si dan cuenta, entonces ahí tenemos otro carácter morfológico muy importante. El plan de los ojos bifocales que les mencionaba en carnívoros también es aplicable para el caso de las aves, teniendo muchas aves de rapiña también que tienen esa aproximación de ojo, y con lo cual es mucho más explosiva su ataque hacia las aves, o sea, hacia los distintos tipos de presa. ¿Sí? No sé si tienen más consultas en ese sentido. En mi caso sería el reptil que presentó. El reptil es uno de los grupos que, si bien no es muy representativo del grupo del gran grupo de la tortuga, no es un representativo del grupo de los reptiles, sino que es una rama bien particular que se desarrolló en forma paralela, dando cuenta entonces de que no existen caparazones extendidos en los reptiles. Sin embargo, es bastante importante por la condición de las escamas que posee, y también por la forma de las patas también que va poseyendo entonces, y también de la forma reproductiva que tienen, que son huevos ya aislados del medio acuático. Entonces le da la separación que ya vimos que en el caso de los anfibios tiene tanto esta ausencia entonces de las membranas amnióticas, como también de la condición de las branquias. Aquí ya no encontramos branquias en reptiles. Lo mismo también tenemos para el caso de los cocodrilos, que es otro de los grupos que son mucho más especializados dentro de los reptiles, tanto a nivel morfológico como óseo, que ahí tenemos, por ejemplo, un corazón de 4 cámaras. Y en la eventualidad, yo creo de que sería bastante instructivo poder disponer de muestras comerciales de lagartijas, que den cuenta entonces de la fauna local, cómo puede entonces estar también especializada en ese sentido. Así es que hasta el momento solamente podemos observar esta diversidad de vertebrados a nivel entonces de las tortugas. No sé si hay alguna otra cosa.
¿De interés? Sáquenle fotos, claro, por supuesto. ¿Perdón? Sí. Sí. Claro, como les comentaba, la morfología de invertebrados, sobre todo a nivel filogenético, en términos embrionarios, es sumamente uniforme. No tenemos entonces mayores innovaciones, encontrándonos entonces por la condición de deuterostomal, por la condición celómica y la triblástico. Lo importante entonces acá es ver de que podemos encontrar también diversidad, también, o sea, bastantes matices filogenéticos a partir de la variación entre grupos, de la cual entonces de cierta manera también sería ilustrativo y práctico, como se lo mencionaba la vez pasada, de que podría haber una pregunta de prueba que tenga que ver, por ejemplo, entre tres especies, por ejemplo, tener una paloma, un chincol y un gorrión. ¿Cuáles son más cercanas entre sí y cuáles más alejadas? La paloma y el gorrión, según yo, son más cercanas, y el chinchón más alejada. Claro, ahí es donde necesariamente tenemos que profundizar entonces en las analogías o sea, en las particularidades de, fíjate de que la paloma, por ejemplo, es una especie que tiende a tener un volumen mucho mayor que el común de los paseriformes. El tipo de patas también es bastante pequeño y acostumbra a utilizar pequeños hábitats bien asociados a los árboles, a la rama de los árboles. Si uno se acerca muchas veces, pegan boleteos bruscos y se asocian a las ramas. Tanto palomas urbanas como, por ejemplo, lo que existe a nivel de los bosques, las torcasas. Sin embargo, los chincoles y los gorriones son bastante pequeños, similares estructuralmente y con un pico bastante similar. Y si tú los comparas con otro tipo si tú revisas a nivel solamente de ver en la ciudad, solamente se congrega el jilguero, se congrega, acá bueno, chirigüe no se ve mucho, pero también son similares estructuralmente. La diuca, que es un ave bien grisácea y bien pequeñita también. Ahí tenemos un gran grupo de los paseriformes, con distintas familias, pero que sin embargo están entroncadas dentro del grupo aves. Esto lo menciono porque tenemos por un lado la paloma, que corresponde al grupo de los columbiformes, y están los paseriformes. Entonces ahí tenemos un morfo, cuando explicaba la forma de la robustez de la paloma, que permite entonces una distanciación, obviamente de que tenemos que este grupo de los paseriformes es mucho más complejo, porque tiene mucha mayor radiación y mucha mayor adaptabilidad a distintos contextos ecológicos. Sin embargo, las palomas son un grupo que tiene un contexto mucho más limitado de especies, lo cual obviamente se refleja en esta morfología que les digo. O sea, lo mismo pasa con los carpinteros, por ejemplo, y las especies que podemos apreciar acá. De repente, si alguna vez tienen la ocasión de visitar un bosque y ver un pitío, van a ver la particularidad que tiene entonces en torno a su estructura, sobre todo del pico, por ejemplo, muy asociado entonces al talado de árboles, por ejemplo, al tipo de las patas también, con dos dedos, con 4 dedos en cada lado, que son especiales para la trepación, y así van sumándose. Nuevamente entonces las aves de presa, con una visión bifocal, con alas bastante desarrolladas para el vuelo en picada, y obviamente distintos tamaños asociados a la diversidad entonces de presas locales. Profe, el peuco, el ave, ¿a cuál de las dos familias pertenecería? Rapaz, parece mucho, mira, haciendo como un vuelo rápido, la parte sistemática tendría que pertenecer al grupo de los falconiformes, que son de los más asociados a los halcones. No quiero equivocarme, pero me parece mucho que puede estar... O sea, sí, porque
estructura morfológica, o sea, físicamente se parece mucho a un halcón. Claro, de hecho hay halcones que Más pequeños sí creo, o no sé el tamaño, pero sí, tiene más parentesco al águila, al halcón. son más compactos, claro, y eso le permite una efectividad de vuelo sumamente alta para estos vuelos en picada que tienen que hacer, pues sobre todo que estamos en gran altura. No sé si les queda algo más, porque como que estamos cerca de la hora. ¿Alguna pregunta que le...? Ojalá que, bueno, no sé, quizá después de terminado el curso, sería interesante a lo mejor que se pudiera hacer consulta, por ejemplo, de qué otro tipo de especímenes le hubiera gustado ver, porque igual se tiene contemplado aumentar lo que son la representatividad de muestras a nivel de la escuela, para poder entonces en el futuro enriquecer el muestrario de especies. Como le mencionaba, por ejemplo, el caso de las lagartijas es una posibilidad, pero sin embargo también da cuenta de los intereses personales de los estudiantes, que de cierta manera igual pueden tener predilección por algún grupo que sea interesante en cuanto a su morfología. Así, en los insectos pasa eso. De hecho, hay un insectario, pero está bastante más restringido porque como son de cuerpo blando, está aquí al lado. Tienen condiciones bien particulares de mantenimiento, la temperatura homogénea y la visualización es controlada. Entonces, imagínense insectos que llevan mucho tiempo, la sola manipulación puede llegar incluso a que se puedan romper. Son cuerpos que no tienen... Claro, así es que también podría contemplarse esa... Es interesante esa apreciación, la vamos a considerar en, en un momento también para... Es una excelente idea. Es una excelente... Profe, los anfibios no tienen de acá del local, o sea, porque el que nos mostró dijo que era grande, como de Un poco de la... continente del norte, Sí, pero de acá, de los pequeños que hay acá. mostré no sé si se alcanza a apreciar bien, que es como el más similar que tenemos acá, claro. Ah, sí, pero es que yo solía ver, o sea, en mi campo solía ver incluso más pequeños, Claro, y incluso de color a veces. A eso claro. me refiero, no hay como más muestras. No, eso es lo que estamos bastante restringidos, por lo tanto, una de las grandes tareas que existe ahora es reforzar la parte de colección, cosa de poder hacer mucho más efectivo el aprendizaje a partir de, de estas muestras de primera fuente. ¿A qué hora termina la hora? ¿Las 10:30? Sí, así que, sí, entonces, perdón, voy a pausar la grabación. Ya, como le estaba comentando la vez anterior, entonces, acá tenemos entonces una extensión de lo que corresponde a la práctica de la semana pasada, en el cual vimos una diversidad de grupos de invertebrados y en cierta manera vimos, ustedes habrán visto las particularidades morfológicas que ellos tenían y de esta manera crear entonces una especie de vinculación entre ellos en forma de poder captar relaciones filogenéticas, innovaciones estructurales y adaptativas que pueden poseer. Acá básicamente lo que nos vamos a enfocar es en el conjunto ya de los vertebrados, como se los había mencionado en una clase. También tenemos una dirección mucho más concreta, mucho más especializada, que ya derivó entonces de los primeros deuterostomados hasta lo que eran los cordados y algunos tetrápodos.
que ya era como la línea ya más independiente entonces de lo que corresponde la fauna adaptada entonces a tierra firme. De esta manera entonces, considerando entonces lo que aún es, lo que se dispone de la colección para la carrera, para el curso, entonces vamos a colocar, vamos a presenciar entonces ejemplares de distintas taxas dentro de los bordados y también de tanto lo que se refiere a peces como vertebrados terrestres, de manera de que los puedan entonces ver en torno a sus particularidades estructurales entonces y puedan entonces comparar y poder entonces establecer sus vínculos entre sí. De esta manera entonces tenemos 2 meses ya. ¿Perdón? No, Mejor no. los peces óseos entonces, bueno, dentro del grupo, como ya vimos entonces, un grupo que ya había evolucionado con rasgos bastante importantes y adaptativos, como es el tema de la mandíbula, que ya superó entonces a lo que correspondían a los primeros cordados, como es el caso de los agnatos. Tenemos entonces una mandíbula que permite tanto comer como también aspirar agua y participar entonces del proceso respirativo. Tenemos la presencia de branquias que está entonces incorporada con este proceso, y por otra parte tenemos también la presencia de aletas. Las aletas entonces que favorecen el desarrollo de este desplazamiento. Distintos tipos de aletas que no existen en el grupo de las lampreas, por ejemplo, y de cierta manera entonces va a dar cuenta de lo exitoso que es el grupo de actinopterigios, que son los de rayos óseos, a través entonces del entorno acuático a nivel global. ¿En qué familia es, profesor? El grupo de los actinopterigios, no estoy muy seguro del Actenos. actinopterigios. Está en la... Actinopterigios, claro. Se alcanza a apreciar también lo que corresponde a los distintos tipos de letras. ¿Sí? Ustedes no tienen esa, pero acá esta les puede facilitar un poco más. Así sí, ahí. Ese era, creo. ¿Dónde habitan estos pescados que... A nivel global, son sumamente diversos. Lo que nos pasa, por ejemplo, con el otro grupo, que era el de los actinopterigios, que lo habían mencionado en la clase, son los de los rayos carnosos, aletas de origen carnoso, que quedan pocos en el mundo y que son los antecesores entonces de los primeros tetrápodos. Que metieron a la Tierra empezaron a cambiar la aleta por la actividad ya más vinculada a tierra firme. Sí, Pero estos son peces de mar, sí. Claro, sí. Ya. Entonces, teniendo claro esta particularidad de los... Voy a colocarle...
Anfibios. Sí, esto es una rana como bastante local, como típica del hemisferio sur, que está adaptada a una cosa. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hace para dejarlo aquí? O sea, primero están muertos y después les dejan el especificador de manera de que no. ¿Y ese líquido? ¿Ah? ¿Y el líquido? Parece que fue mal leído. Para matar. Claro. ¿Cómo se llama? El anfibio, no estoy seguro. Una rara pero no te quiero intentar. Sí. Habiendo visto entonces el caso de los peces, acá tenemos entonces el grupo de los anfibios, que es el grupo que posteriormente emergió del medio acuático, entonces, para poder desarrollar una vida más plena a nivel del medio terrestre, con lo que significa la adaptación entonces de las estructuras de desplazamiento. Entonces ya vemos de que las aletas desaparecen, tenemos entonces patas fuertemente impulsoras, las posteriores, desarrolladas especialmente para el salto, y posteriormente unas que son mucho más pequeñas y que se puede apreciar entonces la diferencia en cuanto a los dedos. Tenemos 4 dedos en las extremidades anteriores en relación con las posteriores. También importante la forma de la boca, que es muy indicativa con respecto a su rol en lo que se refiere el succionamiento a nivel del agua, y también hay una importante función ahí que tiene que ver con la función respiratoria, además de las alimentarias. La piel no se alcanza a apreciar por la condición de la muestra, pero su naturaleza es bastante húmeda y sensible, lo cual entonces incide también en lo que corresponde a la respiración cutánea, que les había mencionado que tiene bastante importancia en lo que se refiere a la conducción entonces del oxígeno a partir del cuerpo. Tenemos entonces una doble respiración pulmonar y cutánea, lo cual se distingue claramente del resto de los vertebrados. Y por otra parte también tenemos que el vínculo también se suele estrechar cuando consideramos también lo que son las crías, las larvas, lo cual tienen un estado intermedio, que son los renacuajos, que poseen branquias en forma mucho más clara y que posteriormente son resorbidas al estar en estado adulto. ¿Cuál? No. Sí, ese mismo que... O sea, no un pollo, es un pájaro adulto, pero que está fijado, y que de ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Además de lo limitado del número de... ¿Lo vieron ya? ¿Te vieron? ¿Esta no la vieron? ¿Sí? No. Voy aprovecho también entonces de mostrarle un contraste entonces con otro tipo de anfibio, que es mucho más pequeño que el anterior, que tiene otro tipo de adaptación. La otra es más cercano entonces a ranas del hemisferio norte, mucho más invasivas, con una trayectoria evolutiva posiblemente mayor, que significa entonces que ha tenido una historia de adaptaciones sumamente significativo, de tal manera de que le ha permitido no solamente expandir su tamaño, sino que estar con distintos tipos de hábitats, puede entonces desenvolverse sumamente
en forma óptima y a la vez por consiguiente son sumamente voraces. De hecho, muchas de estas, sobre todo la que corresponde a la rana de uñas africana, es recientemente, en los últimos años, presente en Chile con bastantes consecuencias negativas a nivel de la fauna local de anfibios. Este, en contraste, es típico del hemisferio sur, donde se alcanza a apreciar su pequeño tamaño, las patas mucho menos desarrolladas, y lo cual entonces da cuenta de un microhábitat mucho más restrictivo, que muchas veces corresponde a bosques nativos. También la particularidad entonces de la pigmentación da cuenta de un ligero mimetizaje también con el entorno asociado entonces a este tipo de bosque, muchas veces asociado también a hojas en descomposición que pierden la clorofila y les dan entonces un matiz mucho más amarillento. Les había mostrado entonces a un grupo las tortugas, para pasar entonces a mostrar. ¿Ah? Ya, déjenme mostrarlas y se las paso. Acá tenemos entonces el grupo posterior entonces que emergió a los anfibios, que son los reptiles. Entonces, que como ya vemos entonces, no tienen la piel desnuda, eso es una de las principales características, sino que posee escamas entonces que les permiten tener cierta una impermeabilidad entonces con su entorno, a la vez del desarrollo de pulmones, lo cual no, si bien no es visible, no hace falta una demostración empírica para dar cuenta de que efectivamente lo poseen. Acá tenemos también una reproducción a partir de huevos que tienen una membrana impermeable también, lo cual también les permite esa independencia al medio acuático. Y estamos entonces en el grupo de los amniotas. Nada más destacar entonces que las tortugas corresponden a un grupo bastante diferenciado del común del tronco de los reptiles, donde tenemos que en la actualidad está en gran medida representado por el grupo de las lagartijas y en menor medida entonces por el grupo de las tortugas y por el grupo de los cocodrilos, que es el tronco menor que en un momento evolucionó, sin embargo teniendo una preponderancia bastante significativa. Lagartijas y ofidios son los que actualmente dominan el tronco de los reptiles, con muchas ramificaciones de acuerdo a los hábitats que se encuentran y sus contextos ecológicos evolutivos que en ellas imperan. De esta manera entonces tenemos a los reptiles como el gran grupo que conecta a los posteriores vertebrados que tienen más relevancia, más éxito a nivel evolutivo, como son las aves y como son los mamíferos, como vamos a ver en la siguiente muestra. Sí. Y se alcanza a apreciar entonces totalmente distinta la conversión que tuvo el esqueleto para formar entonces un caparazón. El caparazón es parte del propio esqueleto, lo cual entonces es bastante nuevo y un grupo bastante restringido. En otras tortugas es parte del esqueleto. ¿Sí es parte del esqueleto? Sí. Acá en Chile solamente tenemos tortugas de tipo marino, eso sí. En Argentina, ¿Las tortugas son como anfibios o son terrestres o acuáticos? tienen presencia de pulmones, no tienen tanque. Por lo tanto, ese es el rasgo como clave para dar cuenta entonces de esta. Reptiles. Sí, son reptiles, por el tipo de escamas, como mencionaba recién. Sí, los anfibios tienen rasgos. Acá también un poco de los rasgos bastante importantes, el tipo de cámara. En cocodrilos, por ejemplo, los corazones son de 4 cámaras. Lo que no pasa con el resto de los reptiles son de 3. Y eso también incide en el tipo de movimiento que tiene. Al tener menos cámaras, obviamente el flujo que pasa a través del cuerpo es menor. Por lo tanto, los movimientos son mucho más restringidos, a no ser que sean favorecidos, por ejemplo, con la temperatura, que muchas veces están fuertemente vinculados para poder tener de favorecer el crecimiento, el movimiento, cosa de las lagartijas, por ejemplo, tienen conductas bastante focalizadas entonces hasta fuentes de temperatura.
Pero esta entonces es una tortuga marina. No, una tortuga terrestre, porque tú alcanzas a apreciar las patas que tienen, puede ser una analogía, empiezan a adquirir formas de aletas típicas de los peces, aunque nunca tan groseramente, pero sí. Norteamérica y en gran parte de América del Sur, sobre todo en la zona amazónica, se encuentran también bastantes tortugas terrestres, cosa que es ausente en Chile. A lo mejor si se incluyen eventualmente distintos fósiles, pero actualmente no existen. Y como les mencionaba, en Argentina se encuentran bastante. Ustedes tienen que hacer la tortuga. El sapo pertenece a la familia Bufonidae. Familia Bufonidae. ¿Cómo se escribe con F? Bufonidae con F. Sí, también escrito. Esos son los tipos de sapos que se encuentran acá en Sudamérica, en Chile. ¿Qué les voy a pasar ahora? A ustedes primero les voy a pasar entonces el primer pájaro, entonces, con fijación. Nuevamente, entonces, ya incorporándonos en lo que corresponde la escala taxonómico-evolutiva, acá tenemos entonces un ejemplar entonces que derivó del tronco de los reptiles, en las aves entonces, donde se alcanza a apreciar ya innovaciones morfológicas muy importantes, como es la presencia de un pico, entonces que es una modificación del cráneo que en ciertos grupos de reptiles se había originalmente formado y que se especializó entonces para distintos tipos de alimentos. Acá no se alcanza a apreciar directamente entonces, pero tenemos entonces unas patas también bastante especializadas para lo que corresponde sobre todo el desplazamiento a partir de distintos sustratos, en este caso deben ser árboles, o sea, tenemos acá una especie arbórea, y otra de las modificaciones sumamente importantes es la presencia de plumas, o sea, desde aquí ya tenemos entonces una gran innovación en lo que se refiere el plan estructural de los reptiles, por cuanto esta, una parte ayuda a lo que corresponde el aislamiento térmico, pero también ayuda a lo que se refiere a un plan estructural asociado a otro tipo de desplazamiento como es el vuelo. Acá ya tenemos entonces un desplazamiento que es de tipo aéreo y que en el cual entran en conjunción distintos tipos de estructuras individuales, como tiene que ver, por ejemplo, con los sacos aéreos asociados entonces a los pulmones, un aligeramiento de los huesos. Tenemos huesos bastante huecos que de cierta manera van siendo incorporados con aire en la medida de que el individuo empieza a inhalar aire, y posteriormente todo un desarrollo muscular sumamente intenso, lo cual es proporcionalmente mayor que incluso que en algunos mamíferos. Entonces, de esta manera podemos comprender de que la derivación morfológica que tuvo las aves es sumamente importante. Bueno, y también las plumas tienen que ver también con un reconocimiento individual de ellos, muchas veces a nivel social. Y otro de los aspectos que también se asocia con ellos tiene que ver con un mayor desarrollo a nivel óptico, que es uno de los grupos que tienen el mayor desarrollo en forma de reconocer distintas longitudes de ondas, lo cual entonces les permite una identificación mucho más precisa, tanto a nivel del plumaje que ellos representan, como también de los distintos recursos de los cuales pueden disponer de su entorno. Esta no se las muestre. Acá tengo esta.
Pero no precisamente el local, es importado. Y lo contrasto entonces con otro tipo de ave que es un típico paseriforme, que se puede apreciar entonces su tamaño mucho más pequeño, el pico mucho más pequeño, lo cual da cuenta de adaptaciones estructurales vinculadas con otros contextos ecológicos. Da cuenta de que en el grupo de las aves tenemos posiblemente dirigido a que el estudio ha sido mucho más amplio y el conocimiento es mayor, pero se sabe de que gran parte de las variaciones estructurales de las aves es producto de estas adaptaciones a los distintos contextos ecológicos en los cuales viven y años de radiación adaptativas y de evolución. Nada más considerar, por ejemplo, caso del pelícano, por ejemplo, en las costas, en la forma que tienen del pico mucho más gular, que sea una papada que se forma, es producto entonces de los requerimientos que tiene asociados a la pesca en superficie, de los esfuerzos que entonces se debe realizar entonces para hacer este tipo de captura. Por otra parte tenemos también a las aves de rapaz, las aves rapaces, que muchas veces vemos que tienen los ojos de tipo frontal y un gran desarrollo de lo que corresponde a la zona alaris, lo cual entonces da cuenta de los ataques explosivos que tiene que hacer y de la agudeza visual para la percepción de una presa a alturas muchas veces considerables, de varios metros de altura. Y la muestra anterior que las había mostrado, el carpintero también, lo que da cuenta entonces de adaptaciones a niveles arbóreos, que muchas veces tienden a... Las patas, sobre todo si se fijaron, tenían cierta estructura en las garras que permitían una fijación sumamente efectiva y un pico que permitía un taladramiento, entre comillas, taladramiento, que significa el poder trabajar sobre la madera del árbol en forma mucho más efectiva, de forma de poder extraer el alimento que necesita, que muchas veces está vinculado a larvas de insectos. Adelante, sí. Estamos ya como... Claro. Y dentro entonces de este grupo de las aves, entonces tenemos los paseriformes, que es uno de los grupos más diversos, que coloquialmente, si bien se los denomina aves, tenemos acá gran parte de los ejemplares que se pueden apreciar a nivel local, teniendo en cuenta entonces gorriones, chincoles, chercanes, yucas, jilgueros, a veces se ven tencas, pero no tanto, pero las tencas son de otro subgrupo, pero en el cual se pueden apreciar generalmente picos de tipo corto, que muchas veces están asociados a hábitos bien generales, muchas veces semillas, otras veces pequeñas material compuesto de material vegetal, incluso alimentos antropogénicos. Entonces da cuenta de que no hay una especialización muy grande, sino que pueden adaptarse fácilmente a distintos contextos. Uno los aprecia tanto a nivel de una ciudad sumamente densa, como también de entornos mucho más transformados, mucho más naturales, como entornos agrícolas, e incluso cerca de bosques. Entonces, hay que dar cuenta entonces de que tenemos una gama de formas en las aves que les permite entonces un ligero acomodo a las distintas estructuras. A esto tenemos que sumarle también, que no los mencioné, la condición homeoterma que tienen las aves, que es totalmente novedosa con respecto a los reptiles, que los reptiles dependen de la temperatura ambiente, con muchos esfuerzos muchas veces para poder aumentarle, poder ser activos. Entonces, les impide la colonización de muchos hábitats, están bastante restringidos a las zonas mucho más benignas en términos de temperatura. En cambio, las aves, por esta misma condición, pueden estar expandidos, pueden estar distribuidos globalmente, tanto a nivel de lo que corresponde a las zonas cálidas, como también de lo que corresponde a las zonas más extremas, como son muchas veces las zonas polares, la Antártida. Entonces, desde ahí damos cuenta entonces de esa gran adaptabilidad y el gran rango de adaptaciones estructurales. ¿Lo vieron acá?
notar básicamente la forma del pico, de las carnes y de las patas. Profesor, ¿cómo se llama ese pájaro y a qué familia? Paseriforme, es un... ¿Cómo? Paseriforme, Paseriforme. sí, del grupo de paseriforme. Este coloca la idea, pisiforme. Pisiforme, con C. ¿Cómo se llama? ¿Gorrión? Es un gorrión. Paseriforme. Sí, paseriforme. Voy a comenzar con ustedes acá y les voy a mostrar entonces el último ejemplar. Grupo de los mamíferos. Ahora les voy a mencionar entonces el último espécimen entonces de lo que corresponde a esta variación estructural dentro de los vertebrados, que es el grupo de los mamíferos, que se diferenciaron tempranamente del tronco de los reptiles, un grupo sinápsido que se asocia principalmente a las fosas temporales entonces del cráneo, que les permitieron entonces acomodar ciertas estructuras cerebrales, sobre todo principalmente las de tipo olfatoria, teniendo en cuenta de que el gran sentido entonces que apoya a este gran grupo corresponde a la olfacción. Una de las características más importantes que tiene, que se diferencia del resto de los grupos, tiene que ver entonces con la capacidad entonces de gestar crías vivas, lo cual entonces se asocia a otra innovación que tiene que ver entonces con la placenta y que eso lleva entonces a la incorporación de crías vivas. Pero no obstante, lo más evidente y visible es la presencia de pelo, que como si vimos también fue por el lado de las aves, hay una cierta similitud en términos de la homeotermia. Acá tenemos entonces de que esta herramienta también, esta nueva innovación les permite también apoyar todo el tema de la regulación de la temperatura. Acá tenemos también bastantes rangos de variaciones estructurales en la morfología, dando cuenta entonces, por ejemplo, de que... bueno, pero eso también tengo que mencionar que una de las características también es el tema de la diversidad en la parte dentaria, teniendo entonces acá muchos tipos de dientes que favorecen a las especies de acuerdo a su preferencia alimentaria y les permite entonces una mayor efectividad entonces para la digestión de este alimento. Gran parte de las particularidades estructurales están asociadas entonces a nivel esquelético, a nivel dentario y también a nivel sensorial. Por ejemplo, el caso de los ojos, en la gran mayoría de las especies, las cuales son las que principalmente se clasifican como presas, tienen los ojos a nivel lateral. Van a aparecer, por ejemplo, a nivel de los lagomorfos, por ejemplo, a nivel de los ciervos, a nivel de los mismos vacunos, por ejemplo, siempre en función lateral para poder captar en cierta medida el gran ángulo visual, la mayor ámbito que puedan estar entonces detectar. Sin embargo, los depredadores en contraste tienen una orientación visual que es focal, que es totalmente dirigida hacia el frente, lo cual entonces también, como vimos en el caso de las aves de presa, les permite entonces una mayor efectividad para todo el desarrollo de acciones de persecución y caza, lo cual entonces les permite minimizar entonces la pérdida de esfuerzo en esta tarea. El tema entonces del desarrollo, el tema dentario también, acá en el caso de los carnívoros tenemos que muchas más dientes especializados para todo lo que se refiere en la trituración de material ya vivo, como el caso entonces de los mamíferos. El típico como de
de laboratorio que se ocupan para muestras biológicas. Impostado y por tanto ¿de qué tipo de especie? Un roedor de no te sabría asignar sea de la familia Mugre, son los típicos roedores del hemisferio norte. Acá en el hemisferio norte, generalmente tenemos la familia de los insectos, que son totalmente distintos del esqueleto. Acá Poligrafio, por ejemplo, ratón Polivaso, ratón sedoso, son de la familia de insectos. Sí, son de las cepas clásicas que se usan para la una pregunta, porque eso, bueno, eso es fácilmente identificable, porque sí, se llama selección artificial. Como maneja la también para la parte de experimentación, facilidad. Eventualmente, todos los ratones que muchas veces se utilizaban como un ejemplar un poco más pequeño entonces de lo que corresponde a este tipo de representante del grupo de los roedores. Usted también lo tiene. También tiene los... Sí. Habiendo ya visto entonces las muestras de este práctico, en cierta medida entonces es un poco, no ocioso, pero sí ya fácil de poder encauzar ya las preguntas que ya son repetidas del práctico anterior en lo que se refiere a las relaciones genéticas, o sea, filogenéticas. Tienen que ver básicamente cómo están vinculados las especies entre sí de acuerdo a los antecesores. Como ya vimos entonces en el primer caso, los peces, tenemos, podría ser acá el tronco basal, el más primitivo, por cuanto, una por la antigüedad y por otro lado también por la presencia de aletas, que no están precisamente, no tienen viso de ser una pronta adaptación al medio terrestre, ya que son de carácter óseo, de los actinopterigios, que al contrario de los sarcopterigios, en algún momento sí pueden tener esa vinculación, cuyos ejemplares ya se perdieron. Entonces, ese se articula en forma inmediata con el grupo de los anfibios, y ya como vimos es la transición entre ambas vidas, acuática terrestre, por la presencia de branquia, aunque en el ejemplar adulto no se aprecia, en el ejemplar que está ahí, y de ahí se los voy a mencionar a continuación, que tiene que ver un poco con la representatividad de las muestras. Entonces tenemos acá dos formas de vida, la forma entonces de los renacuajos, que son con branquias y su contrarresorción en la forma adulta, y la piel desnuda. Forma del esqueleto también ya es mucho más claro de que tenemos entonces una derivación hacia extremidades con hábitos que se adaptan entonces al entorno terrestre. Piel desnuda, lo mencioné. Reptiles que, si bien no es el mayor representante, la tortuga, permite entonces tener una clara diferencia por el tipo de piel que ya no es desnuda, el tipo de escamas y la respiración pulmonar en forma ya más definitiva. Falta, eso sí, lo ideal sería poder implementar en el futuro una colección en base a muestras locales que pueden tener a dar una mayor ilustración de lo que corresponde a la variación de los reptiles, sobre todo a nivel de lagartijas, que tenemos entonces muchas variedades, hay un grupo bastante diverso que permite tener claras esas diferenciaciones tanto a nivel de la pigmentación como a nivel de las escamas y como a nivel también a nivel de la forma del esqueleto, que eso ayuda a
utilizar distintos microhábitats. Hay especies que están más habituadas a ocupar los árboles, por ejemplo, son arborícolas, se mueven bastante en forma continua a través de este horizonte vertical, como algunas que son más de suelo, como las lemniscatus. Y todo eso está fundamentado por la forma del esqueleto, por la forma de las vértebras y las patas, que tienen un contexto entonces bien importante a nivel anatómico. Y nuevamente, no me quedo ninguno acá de las aves, pero fácilmente entonces la articulación colocando en forma basal a los reptiles. Tenemos por una parte los mamíferos y por otra parte tenemos las aves. Y las aves se diferenciaron por otro de los grupos de los reptiles entonces, que permitieron entonces todas estas adaptaciones estructurales más novedosas y mucho más diferenciadas entonces, como pueden apreciar ahí con la forma del pico, con distintos tipos de alimentos. ¿Ustedes vieron el carpintero acá? Sí, claro, mucho más agudo, mucho más potencialmente incisivo sobre sustratos duros y las patas mucho más adaptables para entornos que puedan requerir fijación. Y en contraste entonces con gorriones que son mucho más generalistas y no necesitan un desarrollo muy acentuado de ciertos rasgos como son los picos, por ejemplo, y las aves y las patas también, profesor. Y eso también incide en el tamaño corporal. Se fijan entonces, ambas se diferencian en su contextura, mucho más alargado uno, mucho más redondeado el otro, y la forma de las alas, y da cuenta también del esfuerzo alar que eso contiene. Y los mamíferos, por otra parte, entonces, el otro tronco de los reptiles, asociado entonces a los sinápsidos, la forma entonces de las patas, que es un rasgo bastante importante, el pelo, la presencia del pelo, la presencia entonces de este cráneo con los sentidos bastante desarrollados, especialmente en la zona olfatoria, y acá tenemos entonces el cráneo mucho más especializado a nivel de los dientes. Entonces tenemos otra gran rama que está bastante diferenciada a partir entonces de los reptiles, como el grupo conector. Entonces, de cierta manera, también se responde la segunda pregunta. La tercera pregunta asociada a la simetría también es un poco trivial. Vemos que todas son de tipo bilateral, por lo tanto los planos son claramente diferenciables. Lo que corresponde entonces a las zonas caudales, zonas cefálicas, zonas entonces laterales y los planos. Y lo que corresponde también al origen embrionario también es un poco trivial en el sentido de que acá ya tenemos entonces las condiciones más evolucionadas de las posibilidades que existen. Por lo tanto, entonces, para el primer caso podemos responder de que son de tipo actiblástico, para el segundo que son de tipo celomado, y para el tercero que son de tipo deuterostomado. Entonces tenemos aquí una categoría que incorpora desarrollos acumulados de todo el tronco que provino de esta sucesión de taxas. Así es que ya no existen innovaciones estructurales mayores dentro de los deuterostomados, y las que existieron fueron troncos que quedaron bastante marginales en los inicios, como son el caso de los tunicados, como vimos, los anfioxos, por otra parte. Así es que esa más o menos la escena a nivel de los... Y como estamos terminando ya el horario de práctico, y como le estaba comentando a los chicos de la sección anterior, considerando lo limitado, o sea, el estado actual de las colecciones, me interesaría consultarles para poder fomentar o para poder mejorar qué tipo de ejemplares creen que serían buenos que puedan ser adquiridos a modo de entonces de la... Arácnidos. Arácnido. Mira, precisamente voy a dejarte la